¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Nuevamente, el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que abren otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Dentro de todos los cambios, que han sido muchísimos, ¿cierto?, que nos han ocurrido a toda la sociedad con la pandemia del coronavirus, hay uno que está relacionado con las compras. El COVID-19 también ha impactado en nuestra forma de consumir. ¿Cuáles son los cambios que han experimentado tanto los consumidores y cómo se proyecta que estos afecten en el futuro? ¿Cómo ha respondido el retail y las marcas a estos cambios y qué se puede esperar también para una segunda ola de la pandemia? Estos son partes de los temas que queremos tratar con nuestra entrevistada. Nombre: Liliana De Simone. Estudios: Doctor en Estudios Urbanos, Magíster en Desarrollo Urbano y arquitecta, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica y directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad. Área de investigación: Tendencias de consumo, cultura y sociedad. Dirige un Fondesit sobre malls y ciudades en Chile. Autora de los libros Los malls en Chile, 30 años, y Metamall, espacio urbano y consumo en la ciudad. Liliana, mucho gusto tenerte nuevamente en Nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Connie, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Tú Aquí estuviste en uno de los estar. primeros programas y estuvimos hablando precisamente de los malls, de la importancia del mall y qué pasaba ahora que con la pandemia se cerraban los malls, que eran estas especies de plazas públicas, ¿cierto?, para la gente. Y ya ha pasado ya bastantes meses desde el comienzo de la pandemia. Hay todavía mucha gente en nuestro país, se nos olvida de repente porque no están en la región metropolitana, pero que sigue en cuarentena. Hay como 40 comunas que están todavía en cuarentena. Hay otras que están en fase 2 y por lo tanto pueden salir en la semana, pero no durante el fin de semana. Efectivamente, y además muchos estamos viviendo de alguna manera todavía, algunos en teletrabajo, etcétera. Entonces, ya a estas alturas podemos hacer una evaluación, me imagino, Liliana, de cómo ha cambiado la pandemia en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sí, mira, Connie, nosotros venimos estudiando desde el Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad de la Universidad Católica, ahí alojado en la Facultad de Comunicaciones, distintas maneras, distintas metodologías como estudiar estos cambios que se van ocurriendo en el tiempo real, ¿no es cierto? Tenemos muchos informes y análisis y consultores que desde todas partes del mundo han planteado desde marzo cómo va a cambiar el mundo post-COVID, cómo va a ser el mall post-COVID, cómo va a ser el consumo post-COVID. Y muchas de esas teorías que en marzo se decían se han caído porque no han fraguado de la manera como se pensaba. Por otro lado, también hemos observado lo que tú misma decías, de que estamos viviendo distintos ritmos de la pandemia. Estamos viendo cómo en Europa están en esta semana volviendo a los lockdowns, volviendo a los confinamientos. Hoy día en la mañana estaba justo comentando con mis colegas una noticia de Reuters que los alemanes están haciendo filas hoy día en los supermercados, volviendo a comprar papel confort de manera compulsiva. Es decir, se están volviendo a dar ciertas cosas que nosotros vimos en marzo en Europa y quizás en abril, mayo en Santiago, pero que quizás vimos en regiones en mayo, junio en otras circunstancias, y que nos hablan de un evento social, un hecho social total, como se dice en sociología, un fenómeno absoluto que cambia nuestras prácticas, pero que no se da en el mismo momento en todas partes. Entonces, ha sido un desafío estudiarlo. Claro, porque eso implica, me imagino, Liliana, que los efectos son diferentes en las diferentes partes, dependiendo de en qué momento estén de la pandemia. Es un momento, son ritmos distintos y son también respuestas desde el consumo distintas, que muchas veces también en nuestro país, muy centralista, con una geografía administrativa tremendamente desafiante, se toman muchas decisiones desde las oficinas en Santiago que no están necesariamente acorde ni a las realidades que se están viviendo en las regiones, ni a los sentimientos que las personas están teniendo en distintas partes. Entonces la publicidad, por un lado, la hemos visto súper centralista, como que la ciudad la publicidad desde Santiago ya no habla del COVID, uno prende la tele, prende la radio
y ya desapareció el tema, incluso son muy pocas las marcas que están hablando estos mensajes que en mayo era estamos juntos, quédate en casa, aprovecha de estar en casa, aprovecha de tener estas nuevas relaciones familiares, lo doméstico, o sea, un montón de imágenes que nos mostraba la publicidad en mayo de volver a estar juntos y que ahora, ¡pum!, desaparecieron, porque en Santiago ya no estamos en confinamiento. Sin embargo, hay muchas ciudades y prácticamente la mitad de la población que sigue en distintos estados de confinamiento. Entonces, este ritmo de sentimiento lo hemos estudiado, hemos ido desde la academia, nosotros desde la universidad, a otras disciplinas que han estudiado las etapas de los traumas. Y hay una psicóloga, psiquiatra muy famosa, que se llama la Kübler-Ross, que desde el 2005 hizo uno de los libros más importantes sobre teoría del trauma y teoría del duelo. Y es lo que uno a los psicólogos les escucha mucho decir, las etapas de los duelos, las etapas de los traumas, y que nosotros estamos viendo si estas 6 etapas del trauma de la Kübler-Ross se pueden trasladar, traducir a cómo nosotros hemos visto que los consumidores han respondido a la pandemia. ¿Y? Son 6 etapas. La primera etapa habla la Kübler-Ross de la histeria y el inmovilismo, y que justamente habla del choque emocional y el miedo que genera cualquier tipo de trauma. Si nosotros vemos el virus a etapa más primigenia, como un trauma, como un shock, entendemos la etapa del papel confort que le pusimos, ¿no? Y las filas que hicimos todos en el supermercado, comprando agua, comprando de todo, por si no podíamos salir nunca más a comprar. Compra compulsiva, choque emocional, llenar el mall, decir, no, es que tengo que comprar todas estas cosas antes que lo cierren, y un poco también de inmovilismo, de esperar qué es lo que va a pasar. Nosotros hubiésemos pensado de que esta etapa no volvería, porque te voy a ir contando las otras 6, pero estamos viendo que los alemanes están hoy día volviendo a la etapa 1 del trauma. Se puede volver a estar histérico por algo que ya viviste hace 6 meses. Wow. La etapa 2, que nosotros la vemos más o menos como en abril en Chile, en Santiago específicamente, es la etapa, según la Kübler-Ross, de la negación y el pánico. Y en esa segunda etapa nosotros le pusimos, entre comillas, la etapa del alcohol gel. La etapa en que estábamos desesperados, comprando, se agotó el lisoform, las marcas de limpieza, el cloro, se agotaron. Pagando cualquier cosa, lo que nos pidieran por el alcohol gel. Amonio cuaternario, una cosa que ni siquiera sabíamos que existía, y ocupándolo en los pisos de las casas. Y aquí es donde desde la psicología se habla de la negación y el pánico y el miedo a la muerte. El miedo al encierro, el miedo a la limpieza, la paranoia por la limpieza, desinfectando todos los delivery. Es una etapa en que hay pánico, y que nosotros podríamos decir que en abril y en mayo la vivimos muy centralistamente, pero que hoy día se puede estar viviendo en otras partes. La tercera etapa, que nosotros la vemos más en mayo, en lo que hemos revisado de la prensa y en lo que hemos revisado de las conversaciones online, a través de la etnografía que nosotros hacemos, se llama la etapa de la angustia y el cólera. En ese sentido, la ira, la desconfianza, el descontento, la resistencia también al cambio, lleva a actos de rebeldía. Son las primeras confinamientos que empiezan a no ser respetados, las primeras fiestas que se encuentran clandestinas. Le pusimos la etapa de los 40 de la Carta, que fue un momento bien importante cuando científicos e intelectuales se organizaron para enfrentarse al ministro Mañalich, caceroleos. Se suman otros eventos que fueron muy, muy dramáticos, de femicidios, de juicios sobre temas que eran anexos, pero que todo se sumaba a una frustración, a una desconfianza, a un descontento de no creer que se estaban diciendo bien las cifras, de no creer de que se estaban tomando bien las decisiones, y que es una etapa tremendamente angustiante que nosotros vivimos en mayo y que puede volver. Hemos visto que lo que estamos viendo del unwrapping, del desenvolvimiento del trauma, es un círculo que puede avanzar por un lado como puede volver. Y en esta circunstancia, en esta situación global de pandemia, nos damos cuenta de que no vamos para adelante, podemos también retroceder. Y muchas de las cosas que en Santiago se sienten tremendamente esperanzadas y como, estamos retomando una normalidad, parece que no va a ser tan normal así por lo que vemos que está pasando en Europa. Ahora, llegamos digamos, a la etapa que tú dices número 3 en mayo, después viene junio, que es el pic. Es el pic, llegamos a tener el 16 de junio 7.000 casos nuevos diarios, con mucha gente que estaba muriendo, etc. Me imagino que en ese minuto
no sé, ahí estaban las tiendas cerradas, la gente Estaba todo cerrado. no estaba preocupada de comprar, me imagino, ¿no? Es la etapa de la crisis y la tristeza dentro de las teorías psicológicas. Es la etapa que se le llama de negociación y de depresión. Es cuando te llega la pena, porque hasta estas 3 etapas tú todavía no estabas deprimido. Es cuando junio los números son los peores, Sí. tienes cercanos o incluso familiares que están afectados, y donde lo que vemos es que el consumo se empieza a expresar no tanto desde esta idea de desconfianza, de paranoia, sino desde conductas reparatorias. Consumo como conducta reparatoria, como ritos, como recomponedoras de normalidad, como buscar la manera más pequeña posible de hacer un control sobre algo. Entonces, aunque suene cliché, pero es cuando empezamos a ver la gente haciendo pan, la gente haciendo masa madre, empezando huertos urbanos, haciendo yogas que nunca había hecho, pequeños ritos que permiten contar los días, conductas reparatorias de una realidad tremendamente afectada, y también un consumo y un mundo del retail respondiendo de manera más ordenada a estas conductas reparatorias. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a ver una publicidad que habla de el estar en casa, porque hasta ese momento no había mucha producción publicitaria en Chile, al menos, sobre este tema. Claro, y ahí ya podemos hablar, Liliana, en ese momento de un boom de las ventas online, porque en ese momento no había tiendas abiertas, ¿no? Las tiendas físicas estaban cerradas, y ahí transformamos, o tuvimos que transformarnos si necesitábamos algo al e-commerce. Exactamente. Ese es Y el momento justamente que ya podemos identificarlo, ¿no? podemos identificarlo, no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina, pero sí podemos reconocer una intensidad no solo en el comercio online en esta época, donde empiezan las ofertas y las organizaciones de parte del retail para reponer estos ritos y conductas reparatorias de parte del consumo, sino que también vemos el surgimiento de este e-commerce informal, por Instagram, por WhatsApp, donde empiezan a generarse redes de apoyo también, en esto estamos juntos, cómprale a tu vecino, cómprale a tu amiga que se quedó sin pega, aquí está el negocio de la esquina que está haciendo pan, anda donde él, no vayas al supermercado, y también empezamos a ver esas conductas reparatorias, no solo en lo individual, sino también en la comunidad de consumidores, que es algo que no habíamos visto antes, de esta intensidad, que tenía que ver con considerarse parte de un ecosistema de consumidores. Yo ayudo comprando al que yo puedo. Entonces, si yo todavía tengo pega o si todavía puedo generar estos consumos, no le voy a comprar al gran retail, sino que voy a hablar con mis vecinos y voy a ver cómo nos podemos reparar juntos. Y estas ideas de consumidor y comunidad, de cooperativismo también, las vimos súper fuertes durante esta etapa de negociación, porque justamente eso es lo que habla esta cuarta etapa, de volver a negociar las maneras como se establecen también los vínculos humanos. Y ahí, ¿cómo se ve? Estamos conversando con Liliana De Simone, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, directora del Observatorio en Consumo, Cultura y Sociedad, y doctora en estudios urbanos también, arquitecta, bueno, tantas otras cosas. Liliana, ¿cómo se evalúa la respuesta del retail a esta necesidad, tanto de comprar online, de tener ciertas necesidades, pero también a este desafío de la compra al pequeño emprendedor, al amigo que se quedó sin pega? O sea, todos recibimos los datos de frutas y verduras, que alguien que perdió la pega se está repartiendo frutas y verduras, otros están haciendo, como tú decías, pan, y eso me imagino que afectó, no sé si a grande escala, pero debe haber afectado de alguna manera al supermercado grande. ¿Cómo ves la respuesta del retail y digamos, del comercio formal a esto que pasó? Nosotros le hemos llamado a este tipo de compras benevolentes. ¿Por qué? Porque buscan hacer el bien a través de la compra. Y tenemos complicado el escenario de cómo medirlo, porque generalmente son transacciones privadas, entre privados, la transferencia entre un privado y otro, y no hay maneras en que nosotros, investigadores, pero también retailers, bancos y otras organizaciones, podamos realmente medir la dimensión de ese tipo de comercio informal benevolente, ¿no? Entonces, por muchas partes hemos visto que el gran retail se ha hecho un poco oídos sordos de esta realidad, porque no la pueden medir, pero por otro lado también metiéndola toda en el mismo saco de la informalidad y de la ilegalidad.
decir, no, esto es ilegal y esto es comercio Claro. que no paga impuestos y esto está mal. Es como Y el comercio creemos- ambulante. Para Exacto. las tiendas físicas se convirtió un Es lo poquito en mismo. el ambulante online. Entonces es una amenaza. Es Claro. un ambulante online y es visto desde la ilegalidad, desde casi que como lo fuera de la ley, más que entender las motivaciones que están surgiendo, que es que la gente quiere ayudar a su gente. Ujú. Entonces, creo que por ahí también hay un tirón de oreja de entender un poco la parte más conductual, sociológica, valórica, que está detrás de estas prácticas, porque probablemente van a volver. Y eso es importante que también el retail Claro. organizado y y formalizado lo reconozca. En diciembre probablemente vamos a estar viviendo lo que ahora en octubre se está viviendo en Europa, o en enero, o en febrero, pero de que va a llegar, va a llegar. Ujú. Y en ese sentido, Liliana, claro, todos esos emprendimientos pequeños, o tal vez las pequeñas, las pymes, las empresas de servicio que vendían cosas ya formales, pero tuvieron este desafío de transformarse en ventas online, que significan no solamente tener una página web, sino que tener un sistema de despacho, digamos, de pago asociado, algo que funcionara. Y ahí uno puede pensar que las grandes empresas tenían una ventaja ya avanzada, ¿cierto? Porque ya tenían la venta online, tal vez no de forma tan masiva, pero ya la tenían. ¿Eso benefició de alguna manera a las grandes empresas, los retailers grandes versus las pequeñas empresas? No lo hemos medido, Connie, no sabemos en cuanto a números si lo benefició o no. Lo que sí sabemos es que hubo un surgimiento enorme de soluciones B2B, de empresas a empresas. Entonces, intermediarios que ayudaban a gestionar los pagos, intermediarios que ayudaban a los delivery, y también, por supuesto, un auge enorme de estas empresas de plataformas de delivery, ¿no es cierto? Que conectan a la tienda y con el consumidor a través de lo que el consumidor pide. Rapid, Delivery, Ubers y todas las otras que conocemos, pero que también se vieron estresadas en una demanda inusitada, enorme de repartidores. Y lo que hemos visto últimamente es que también los repartidores se están organizando frente a un nuevo poder que reconocen, como mira, somos un eslabón totalmente fundamental en este momento, si es que volvemos o en esta nueva economía de la última milla. Entonces tenemos que tener derechos y protecciones y también una revalorización de nuestro trabajo. Lo que vemos más que nada, Connie, es que esto fue una sorpresa para todos y es evidente, nadie estaba preparado, ni siquiera los grandes retailers. Pero ahora está la oportunidad de reconocer lo que salió bien, lo que no salió bien en mayo, en junio, en julio y prepararse para lo que viene. Porque la siguiente etapa... ¿Qué salió bien? Yo creo que salió bien una mayor como predisposición de los consumidores que nunca habían hecho e-commerce, que nunca habían comprado en línea, a atreverse y confiar. Yo creo que muchas veces estamos escuchando de desconfianza, de lo que sale mal, de las desconfianzas transversales, pero también tenemos que reconocer de que hubo cambios de conducta hacia las confianzas interpersonales durante la pandemia. Comprarle a tu vecino que nunca le habías comprado, pedir verduras por Instagram que nunca lo habías hecho. Hay unas confianzas que son más transversales, que quizás en oposición a lo que no funcionaba desde el gran retail, desde el gran organización, que surgieron y surgieron para quedarse. Liliana, hay obviamente, como en todas las crisis, hay algunos que son ganadores y que son perdedores de estas crisis. Estoy pensando en términos de ventas, de los productos que subieron sus ventas, así como hay algunos que dejaron de venderse o que la gente dejó de comprar. ¿Qué empresas resultan como ganadoras en este sentido? Que suben sus ventas, la gente, no sé, nos pusimos todos a comprar audífonos, computadores, algún elemento para poder hacer las clases online en la casa, artículos de escritorio, no sé, cosas de gimnasia también, porque no podíamos entrenar en gym y tratamos de comprar los elementos del entrenamiento para hacerlo en la casa, etcétera. ¿Cuáles son esos productos, esas empresas? Justo en esta etapa 4 que te estaba comentando, los consumos reparatorios tienen todo que ver con dos grandes áreas que uno podría reconocer, sectores de la tecnología,
todo lo que nos permita recuperar cierta normalidad en casa, entonces monitores, mouse, sillas, muebles, luces, lo que sea que nos permita tener una cierta normalidad en un contexto totalmente anormal. Y por otro lado, los consumos de indulgencia. Me estoy esforzando tanto que merezco un premio. Entonces, en todos los consumos que tengan que ver con premiarse a sí mismo, pero también repararse a sí mismo. Los consumos del wellness, de los estilos de vida, del bienestar, del self-care también que se le habla al otro sector, de cómo yo me cuido, y un montón de nuevos mercados asociados a cuidarme, en inglés se le llama el pampering, lo han publicado varios, que es justamente hacerme nanay, hacerme cariño por lo difícil que estamos viviendo. Y ahí todos estos sectores de ventas asociados a estas dos grandes líneas, a recuperar la normalidad productiva y recuperar una cierta normalidad doméstica, pero también íntima, tuvieron un tremendo auge en esta época. Bueno, de hecho, tengo aquí algunas cifras en caso de otros países, ¿cierto? Por ejemplo, en Italia se registró un aumento en la venta de las categorías de productos de ejercicio y fitness de un 533%, mientras que los artículos de atletismo en general aumentaron en un 466% en el caso del Reino Unido. A mí me pasó, yo debo reconocer que fui una de las que caí en las compras de unas pesas y los, ¿cómo se llama? Los mats, de yoga. ¿cierto? Mats de yoga, todo eso. Y en un minuto estaban agotados. Estaban agotados, sí. No se encontraban en ninguna parte. Era más difícil, era mucho más difícil encontrar eso que cualquier otra cosa. Así es que claramente ahí hubo obviamente un aumento en esas ventas. También entiendo yo que crece la necesidad y aumenta las ventas de ropa cómoda, ¿o no? Absolutamente, también todo lo que sea comprar para sentirme un poco mejor en esta anormalidad, ¿no es cierto? En esta normalidad que sigue siendo tremendamente conflictiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con estar en casa un poco mejor, ya sea comidas también, hay un sector de alimentación que se vio tremendamente impulsado, que eran comidas que no se podrían considerar necesariamente sanas, muchísimo alcohol, muchísimo aumento en la venta de alcohol, pero también en la venta de hamburguesas y pizzas y todo lo que pueda hacer para darme un premio por el esfuerzo que está haciendo llevar mi vida normal durante estos días. O tratar de ponerle, no sé, estoy pensando cuando uno tiene niños también y ya todo el día en la casa, la rutina de la casa, hacer las tareas y todo, ya, pidamos pizza. Y es como un poco como un salir de, claro, como dices tú, danos un premio en este contexto que ha sido tan complicado y tan difícil. ¿Hay cambios en marcas, por ejemplo, o cambios de hábitos de consumo en ese sentido? Estoy pensando en que a veces nos pasó, a muchos, que no encontrábamos las cosas que normalmente consumíamos. O sea, había falta de stock, ese tipo de cosas. También puede ser que esto haya implicado la pérdida para algunos, digamos, de ventas porque tenían problemas de stock y que el consumidor definitivamente cambie el hábito de consumo. No estamos todavía a suficiente tiempo para saber si los hábitos cambiaron de manera permanente o si de manera singular a la respuesta en estas etapas. Yo creo que va a ser fundamental que las marcas, que los supermercados, que las tiendas tengan una planificación estratégica fundamentada en estas evidencias para los próximos meses y para los próximos años probablemente. Podemos ser muy confiados en una vacuna, pero probablemente muchas de las prácticas y conductas que surgieron durante estos meses van a querer quedarse. La gente encontró una nueva manera de cuidarse adentro de la casa que probablemente le va a querer mantener por miedo, pero también por comodidad. Ejercicio en la casa, maneras de hacerse naná y hacerse estas indulgencias, consumos de indulgencia, un nuevo consumo asociado no solamente a la belleza, sino que al bienestar, que tiene que ver con pequeños ritos en las rutinas de las personas adentro de las casas, en el baño, en el lavarse las manos, en distintas prácticas que antes pasaban desapercibidas, pero que hoy día se vuelven vitales. Yo no creo que vaya a cambiar tan rápido hacia el otro lado, y sobre todo lo que estamos viendo en el caso de los europeos que van lamentablemente 2 meses adelantados, vemos que estos círculos, que estas etapas, estas 6 etapas vuelven para atrás.
Porque nosotros podríamos decir, Connie, que en agosto empezamos a entrar a la quinta etapa. La quinta etapa, según Kubler-Ross, es la etapa de la crisis y la tristeza. Empiezan a saberse los datos de depresiones durante el confinamiento, etapas de aumento en el consumo de medicamentos, de automedicación también, de ansiedad, de depresión, y también vemos conductas que son contradictorias, como, pero ¿por qué la gente sigue con insomnio, pero llena el mall? Los malls se empiezan a abrir, los supermercados empiezan también a no tener horario, y uno dice, aquí viene el rebrote. Y eventualmente va a probablemente ser así. Esta etapa de la quinta etapa de la crisis habla de conflictos de sentimientos, de sentir que estamos en la nueva normalidad, pero no es lo mismo que antes. Tengo angustia, tengo insomnio, muchísimas personas han perdido el empleo, es imposible volver a una cierta normalidad. Porque la sexta etapa del trauma nos habla de reconstrucción y adecuación. Y la etapa de la reconstrucción justamente habla de la celebración de haber sobrevivido, la celebración de la vida, conductas de parche, maneras en que yo puedo como un poco aliviar el trauma. Las conductas de parche se llaman a todas estas prácticas que permiten liberar el estrés, que lo vimos en los europeos, llenando las playas, llenando los bares, llenando de fiestas las calles, y que un poco también llega a una negociación que nosotros no hemos llegado, o probablemente estamos empezando a ver en algunas partes de Santiago, pero en otras partes de Chile no, que es una negociación que da, mira, si me voy a contagiar, me voy a contagiar, pero al menos quiero haber vivido. Claro. Entonces esa idea de sentirse vivo, que lo vimos durante agosto y septiembre en Europa, es algo que probablemente nos va a estar llegando ahora, en noviembre, con conductas muy, muy atrevidas y que van directamente a un rebrote lamentable. Liliana, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar quiero preguntarte, como claro, todavía no sabemos si esto va a volver o no, por lo tanto es muy difícil decir qué cambió en forma definitiva, pero exacto, ¿podemos a estas alturas vislumbrar que algunos de los hábitos que adquirimos ya no van a volver atrás? Me refiero, por ejemplo, a la cantidad de ventas online. O sea, hay gente que ya no quiere volver a un mall, o porque le da susto, o porque le parece más cómodo comprar en la casa y le perdió el miedo. Ya no le importa no probarse las cosas, sino que las compra online y espera que le lleguen. ¿Hay de esos hábitos algunos que podemos decir, esto llegó para quedarse? Yo creo que lo que más ha llegado para quedarse tiene que ver con el cambio de la esfera de lo doméstico. En eso es probable que haya cambios y haya revoluciones que no vuelvan atrás, porque se mostraron más productivas, efectivamente, porque se mostraron más cómodas, y porque el balance entre vida doméstica, vida familiar y trabajo también ha cambiado para siempre, porque hemos validado y valorado cosas que antes no teníamos la oportunidad de valorar: el tiempo con los hijos, el tiempo con la familia, o un balance mucho más equilibrado. Lo que probablemente sí vamos a ver es que ciertos espacios que se utilizaban, sobre todo para el consumo, para ir a probarse la ropa, para ir a tocar, a ver, a sentir, se han utilizado más que nada para eso, como showrooms, pero las compras después se hagan online. Y esto es un fenómeno que ya se venía dando desde antes de la pandemia, se llama showrooming o webrooming, que yo voy a vitrinear, pero después las compras y los pedidos y las bolsas las hago por online, porque es mucho más cómodo. Y estos espacios se vuelven más que nada como museales, como casi como galerías de sensaciones, de sentimientos. Ahí hay una oportunidad enorme para los centros comerciales y para las tiendas físicas en sí mismas. Entender que la gente va a querer seguir sintiendo cosas cuando sale, por tiempos más acotados, por tiempos más controlados, y que la jerarquía de decisión va a ser distinta, porque claro, voy a ir solamente cuando de verdad quiero, pero cuando vaya, cuando decida ir, tiene que ser una experiencia mucho más placentera y mucho más completa, tanto desde lo sanitario como desde lo experiencial, y que hay un tiempo importante para que las tiendas físicas lo entiendan, lo cambien y lo apliquen. Hay un desafío ahí, de hecho ahora estamos yendo a comprar algunas veces pidiendo hora para ir a una tienda, entonces hay que tener muchas ganas para realmente hacer eso, creo yo. Tony, es que esas ganas son el nuevo valor. Sí. Si tienes tantas ganas de ir, ¿qué es lo que tiene que ser tan fabuloso que te pueda ofrecer yo como tienda para que quieras volver? Entonces hay un desafío creativo, yo creo que fantástico también, de repensar el rol de la tienda física en vista de esas nuevas como equilibrios de prioridades.
Vamos a nuestro recomendado. Liliana, tú ya lo conoces esto, si a alguien le interesa conocer más acerca de temas por los que hemos pasado durante esta media hora de conversación, ¿qué recomendación nos puedes dejar? Yo les quiero recomendar una página Ajá. web que es un mailing, un newsletter o un recopilado que se llama The Syllabus. TheSyllabus.com. Es una página bastante nueva, pero que lo que hace es que hace una curaduría de los mejores papers y reportajes y noticias y historias que se están dando en distintos ámbitos en la web. Y te las manda de una manera curada a tu mail en función de tus propios intereses. Y es fantástico, porque viene tanto desde lo mejor de la academia, de los mejores papers académicos de la semana, como también podcasts, como también videos, reportajes, políticas, y está dividido en distintos tipos de intereses. Hay uno que se llama el ciberflaner, que es mi preferido, que es el sector donde todo lo que habla sobre ciudad, sobre espacio, pero también sobre cómo uno vitrinea en Internet, como cierto, uno puede tener una cierta experiencia urbana, pero también a través de las páginas web, y que recopila un montón de estudios e investigaciones. Es un tremendo ventana al mundo de lo que se está diciendo en distintos idiomas. Syllabus es con Y, S-Y-L-L, ¿sí? A-B-U-S. Exactamente, de Syllabus. Tiene De su Twitter también y hace, syllabus.com. y hace una posibilidad de, obviamente con esta enorme cantidad de información que hay en Internet, uno no alcanza a leer ni a ver todo lo que le interesaría, y estas son buenas maneras también de estar conectado con lo que se está diciendo fuera de los campos que uno está siempre observando, sobre todo para nosotros investigadores y académicos tenemos que estar actualizándonos siempre, y es una muy buena herramienta también yo creo que para periodistas y para medios sobre nuevos hallazgos. Buenísimo, muchas gracias Liliana, gracias por esta conversación hoy día con Nuevamente, ya nos encontraremos en algún otro capítulo, ¿cierto? Más adelante. Gracias a todos los que nos siguieron por Instagram TV y también por la 103.3. Que tengan muy buenas noches Liliana, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias Connie, hasta la próxima.